Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hola Gustavo, gracias por estar acá en esta charla que estamos haciendo en el Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche para presentar el segundo número de Sustantivo Colectivo. Sustantivo Colectivo es una revista hecha por docentes y no solo para docentes. La idea es que se pueda poner en sus páginas toda la discusión que venimos teniendo los docentes de los distintos niveles, y desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Y te convocamos para empezar a charlar y seguir pensando, porque entre nosotros es una discusión permanente, cómo hacer posible en la Argentina de hoy una pedagogía nacional, ¿no? Una pedagogía que ayude a la emancipación de nuestro país. Nosotros partimos de un precepto de que somos un país, como toda Latinoamérica, neocolonial, ¿sí? Digamos, nosotros somos un país neocolonial y por lo tanto tenemos una aparente independencia política, pero no económica, ¿sí? Argentina, como el resto de los países latinoamericanos, tenemos una dependencia de las metrópolis, y eso se paga caro, y también se paga en lo educativo, se paga en lo cultural. Si nosotros repasamos ahí Ramos, Spilimbergo, siempre, ¿no?, está esta cuestión de pensar cómo es que se trabaja en la cabeza de nuestros estudiantes este coloniaje, ¿no?, este coloniaje cultural. Y pensando y preparando una nota de Jauretche en Hacha y Tiza, decía Silvina, veían a la Argentina como si fuera su oficina, mientras que el hogar era Europa. Y que eso nos invadía de tristeza y de soledad, y que por lo tanto estábamos todo el tiempo ansiando en volver a nuestra casa, que es Europa. Y que Argentina era solamente una oficina, ¿no? Entonces, bueno, ahí Jauretche lo que se pregunta y lo que va desarrollando es, bueno, en realidad eso lo que le está pasando es a un sector, ¿no?, de nuestro país, a un sector porteño, de unas clases medias acomodadas, y de cierta inteligencia, ¿no?, cierta inteligencia, que se formó en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra escuela pública, en su gran mayoría, pero sin embargo tiene un pensamiento anclado en lo europeo en aquel momento. Y hoy uno podría decir que anclado en un norteamericano, ¿no es cierto? Entonces, la idea un poco es primero, ¿cómo ves vos esto? Si crees que estas ideas que comentaba Jauretche, que creo que esta nota es del 59, después él lo retoma un poquito más adelante, si algo de eso sigue estando, ¿sí?, en la mentalidad de por lo menos gran parte de nuestro país. Yo creo que en las ciudades, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, la ciudad de Córdoba, inclusive me parece que está este pensamiento ahí, como que siempre lo que viene de afuera, de Europa, de los Estados Unidos, es lo que vale la pena, y todo lo que se produce en nuestras pampas y en nuestra Latinoamérica siempre es mirado con desconfianza. Bueno, te invito a reflexionar sobre esto. Bueno, Carlos, primero un gusto y te agradezco la invitación. A ver, yo digo, no tengo más que coincidir en mucho de lo que vos estás planteando, ¿no? Digo, me venían como a medida que ibas hablando, me venían como varias ideas. Por ahí, lo primero, si me permitís, digo, quiero pensar también lo nacional, ¿sí? Ustedes me invitaron a conversar sobre una educación nacional, una pedagogía nacional. Y yo me gustaría pensar lo nacional como también, ¿sí?, un poco extra fronteras, y pensarlo latinoamericano. ¿Por qué? Porque me parece, vos nombrabas cómo miramos hacia afuera, ¿sí? Y yo creo que conviene siempre ir un poco a revisitar la historia, ¿no?
nosotros sabemos que, digo, los que somos docentes y en algún momento hemos leído, hemos estudiado la historia de la educación argentina, el sistema educativo argentino y latinoamericano, digo, encontramos en Sarmiento una figura al menos controvertida, ¿sí? Digo, porque, a ver, yo creo que hay que reconocer su apuesta a la educación y, digo, podemos discrepar en los métodos, en las maneras, en las formas, digo, pero él apostó a la educación y al comienzo de la universalización, si uno quiere, ¿sí? De la masificación de la educación. Pero a mí me gusta en esto, digamos, ¿sí? Pensarlo a partir de la igualdad. Y por eso decía el tema de la cuestión latinoamericana. Digo, Sarmiento buscaba igualar, ¿sí? Quería la igualación. Lo hacía a través de la eliminación, ¿sí? La supresión de las identidades culturales, ¿sí? Que quedaban en la puerta de la escuela. Pero la escuela, sí, era el espacio, no para todos, claramente, sí, pero era un espacio que Sarmiento lo entendía como el espacio para la construcción de cierta igualdad, le podemos poner homogeneidad también, ¿sí? Y más o menos para la misma época, todos sabemos que los Estados-nación en Latinoamérica se conformaron más o menos 10, 20 años entre ellos, ¿sí? Las independencias y las construcciones de los propios estados. Digo, podemos pensar en una figura fuertísima e importantísima para la educación latinoamericana como fue Simón Rodríguez, ¿sí? Maestro de Simón Bolívar. Un maestro autodidacta que podemos decir que se hizo maestro viajando, ¿no? Y conociendo. Y que anduvo por Europa, y que anduvo por Estados Unidos, y que vivió en esos lugares que eran los lugares a ver, a deslumbrarse, y las sociedades a copiar, ¿no? Bueno, de hecho, Sarmiento decía, ¿sí? Que, bueno, la civilización estaba en esos espacios, que nos teníamos que parecer a ellos, y vinieron a nuestra tierra las maestras norteamericanas, digamos, ¿no? Pero Simón Rodríguez también pensaba en la igualdad, pero pensaba en la igualdad como punto de partida. Y yo creo que acá hay una diferencia bien importante, ¿sí? Para Sarmiento la igualdad, ¿sí? Era un punto de llegada, ¿sí? Era pasar por la escuela y pensar la igualdad como un punto de llegada, ¿no? A partir de estos procesos de homogeneización. Para Simón Rodríguez, la igualdad era el punto de partida, y justamente, ¿sí? La educación era el lugar donde todos, los desarrapados, los negros, los olorosos, todos, junto con las clases altas, ¿sí? Y las élites, tenían que educarse y formarse en la construcción de eso común, pero en el mismo espacio, ¿sí? Es decir, mientras que para Sarmiento podemos pensar que la igualdad estaba en el punto de llegada, Simón Rodríguez pensaba la igualdad como punto de partida, ¿sí? Porque somos iguales, tenemos que estar juntos y nos tenemos que educar. Y los proyectos políticos, ¿sí? De ambos, todos sabemos que cualquier proyecto educativo, lo vemos ahora, lo vimos durante toda la historia, cualquier proyecto educativo va de la mano de un modelo de país, ¿sí? No lo podemos pensar disociado. Simón Rodríguez decía, nosotros y Latinoamérica o inventa o erra, o inventamos o erramos, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos copiar, ¿sí? Nuestra salida no es mirar qué hace Estados Unidos y querer parecernos a esa sociedad, ni mirar
qué hace Europa y querer parecernos a esa sociedad. Lo que planteaba Simón Rodríguez era, rescatemos cosas interesantes que ellos tienen, pero inventemos lo nuestro, porque nosotros no somos iguales, porque nuestras sociedades no son iguales, porque nuestro colonialismo, ¿sí? que estamos viviendo, que hemos pasado, no es lo mismo. Entonces, la propuesta de Simón Rodríguez era, inventemos o le erramos, ¿sí? O le erramos, pero no le erramos solo al sistema, a un modelo educativo, le erramos al proyecto de país, porque Simón Rodríguez también pensaba, ¿sí? En la economía, Simón Rodríguez pensaba en un modelo político para Latinoamérica. Y perdón que me fui tan atrás, pero cuando vos decías, bueno, ¿cómo pensamos lo nacional? Yo suscribo la idea que vos decías de pensar, ¿sí? De pensar hoy la educación desde una mirada desde el sur, ¿sí? Desde unas pedagogías construidas desde el sur, y desde el sur es desde Latinoamérica, pero desde el sur es desde una perspectiva epistemológica también, ¿sí? No solo geográfica. Y creo que hoy pensar una educación nacional, ¿sí? Es acercarnos a eso, ¿sí? Es acercarnos a lo que somos, a nuestras identidades y pensarnos desde ahí. Que por supuesto es costoso y es complejo. Y por supuesto, como todo en la educación, es conflictivo, ¿sí? Porque la educación es arena de disputa y es lugar de conflicto y de lucha por el poder. Entonces, evidentemente, va a ser conflictivo. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esa educación, esa epistemología desde el sur, es algo que tenemos que construir, ¿sí? Yo diría, no está dada, ¿sí? Hay líneas, hay perspectivas. Vos nombrabas a Jauretche y nombrabas la inteligencia. Y la inteligencia para Jauretche eran las élites, ¿sí? Los intelectuales que construían sentido común en el resto de la población, ¿no? Esa era la inteligencia para Jauretche, ese poder hegemónico que construía sentido común. Y hoy nos encontramos, cualquiera de nosotros, hace 5 o 6 años, ¿sí? Nos decían que estábamos aislados del mundo. Y sin embargo, 10 años atrás fueron los mejores años para toda América Latina, ¿sí? Y de mayor construcción de unidad, si uno quiere, por lo menos de las últimas décadas o del último siglo. Y en esa mayor profundidad de la unidad, sí, nos decían que estamos aislados del mundo. Hoy que estamos en una perspectiva latinoamericana bien distinta, ¿sí? Hostil, podríamos decir, inhóspita, esto se fue construyendo porque nos querían meter en el mundo. Entonces la discusión es, bueno, ¿en qué mundo queremos estar? ¿O cuál es ese mundo del que nos habla? Y eso es lo que tenemos que discutir en el aula, y eso es lo que tenemos que discutir en la escuela. ¿Sí? Bien, yo te quería preguntar, ahora que Perdón estás... por lo largo, digo. No, bien, mencionaste la construcción del sentido común, ¿no? Cuando yo traía el ejemplo de Jauretche de fines de los 60, esa construcción del sentido común, en gran medida estaba dado, él decía, para la inteligencia en la Universidad de Buenos Aires, y para los sectores medios también. Hoy en día, ahí todo el mundo acuerda con que la construcción del sentido común está dado por los grandes medios de comunicación. Eso es así, ¿no? Que es una batalla que tenemos que dar también. Pero la escuela, ¿no? La escuela primaria, la escuela pública, ¿no? La escuela media,
los profesorados también. ¿Cómo crees que pueden jugar este partido en la construcción por el sentido común? ¿Hay posibilidades de la escuela de construir, de aportar a este sentido común? ¿Cómo sería? ¿Cómo se puede, digamos, luchar contra este sentido que emana de los grandes medios, de las redes, ¿no? Estas ideas tan egoístas, tan meritócratas en un punto, exitistas, ¿no? Y que condena, por lo tanto, todo lo otro. Mira, Carlos, digo, te contesto a lo mejor brutalmente, pero es lo que realmente creo, pienso y estoy convencido y además siento. Si no, creería que la escuela es un lugar para la construcción de otro sentido común y para la deconstrucción del sentido común hegemónico, no trabajaría de lo que trabajo ni estaría acá hablando con vos. Digo, así de brutal, ¿no? Yo, si trabajo en las aulas, digo, ahora me toca estar en las universidades, pero estuve en las aulas secundarias, estuve en las direcciones de escuelas secundarias, digo, si soy docente es porque creo que es justamente lo que podemos hacer, ¿sí? Es transformar el sentido común, a ver, en términos más freirianos, si querés, ¿sí? Es desplegar procesos educativos de transformación para poder lograr ese pasaje del que hablaba Freire de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, ¿sí? La ingenua no como sonsa, ¿sí? Digo, no como bueno, el tonto que viene a la escuela, ¿sí? Sino una conciencia que hay que tocar, digamos, que hay que ayudar a transformar para ayudar a develar las relaciones de poder que nos someten, ¿sí? Digo, y yendo al sentido común, si vos querés, Gramsci hablaba de la construcción del sentido común, pero ese sentido común, Gramsci nos decía, ojo que está en el núcleo de buen sentido, ¿sí? Digo, no es que es intransformable ese sentido común, no es que no lo podemos desnaturalizar, ¿sí? Tenemos que trabajar para hacer vibrar ese núcleo del buen sentido y que ese sentido común se transforme, digamos. Digo, yo creo Bien. que la escuela lo que hace es no siempre, ¿sí? No siempre, pero los que muchísimos y muchísimas que estamos en la escuela intentamos, y en las aulas, ¿sí? Es hacer vibrar esas cuerdas de los núcleos de buen sentido, digamos. Apelo a tu capacidad pedagógica, ¿no? Digo, pensando en esta cuestión de armar una pedagogía nacional que discuta la hegemonía pedagógica argentina, ¿pasaría por una selección de contenidos construir esa pedagogía nacional? ¿Pasaría por cambiar determinadas figuritas del panteón y con eso ya alcanza para empezar a pensar lo nacional? Sí y no. No diría, a ver, creo que hay que pensar, ¿sí? Hay que pensar y repensar los contenidos, me parece que es una tarea indispensable, que en realidad los docentes estamos como muy acostumbrados en general, cualquier gobierno que llega al poder lo primero que quiere hacer es cambiar los diseños curriculares, ¿sí? Digo, bueno, se juegan en los contenidos, ¿sí? Se juegan en los contenidos a enseñar, en lo que un Estado decide que es lo enseñable, por supuesto se juegan ideologías, se juegan miradas. Pero a mí me parece que se juega también, digo, en la perspectiva. Yo puedo tener el mismo contenido y enseñarlo de dos maneras distintas. Digo, yo muchas veces hablo esto en la formación docente, con los estudiantes. Digo, a mí me puede dar una planificación que diga, ¿sí? Proceso de reorganización nacional, 1976-1983, ¿sí?
Y yo frente a eso puedo decir terrorismo de Estado, puedo decir o puedo, digo, buscar la teoría, resaltar la teoría de los dos demonios. Digo, y el contenido que tengo en la planificación, sí, es proceso de organización nacional, gobierno dictatorial. Digo, ahora, frente a eso es como me paro, ¿sí? Frente a eso es lo que busco, lo que pretendo, lo que quiero enseñar. Y ahí, digo, y cierro esta idea para no ser muy largo con las respuestas, digo, yo creo que ahí Freire nos enseñó algo muy claro, que si todos los que entramos a un aula en el nivel que sea, lo podemos responder, vamos a poder construir una pedagogía crítica en serio, ¿sí? Freire nos decía que nosotros tenemos que poder responder cada vez que entramos a un aula algunas preguntas, ¿sí? ¿Para qué enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿A favor de qué enseñamos? ¿Y en contra de quién enseñamos? ¿Sí? Y yo creo que, construir si vos me decís, bueno, ¿cómo construimos una pedagogía nacional? ¿Cómo construimos soberanía pedagógica? Yo te diría, bueno, contestemos, conformemos un grupo, ¿sí? E intentemos construir una respuesta colectiva de estas preguntas. Y posiblemente, si nos podemos poner de acuerdo y construir estas respuestas colectivas, cuando entremos al aula, digo, vamos a ser como mucho más coherentes con lo que buscamos y con lo que queremos. Y Gustavo, en formación docente, ¿no? En los profesorados, ¿cómo se está trabajando esto? Porque, a ver, yo me formé hace tiempo, ya hace unos cuantos años, y a Freire lo teníamos que ir a buscar. No estaban los contenidos Paulo Freire, ¿sí? Eran lecturas marginales que teníamos y que nos íbamos formando por fuera, ¿no? Del Instituto de Formación Docente. Digo, ahora, ¿eso cómo lo están trabajando ustedes? Digo, este tipo de lecturas, este tipo de preguntas, ¿se hacen los estudiantes? Digamos, ¿vos cómo impulsás para que los estudiantes se pregunten estas cosas? Mira, Carlos, yo creo que, por supuesto, a ver, en educación, vos lo sabés también, tanto como yo, hay diseños curriculares, hay enfoques, hay perspectivas didácticas, ¿sí? Pero también entra el maestro, el profesor cierra la puerta del aula y ahí se pone en juego todo, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que podemos decir que sí a una planificación, a un enfoque, a esto, a lo otro, pero que el queso lo corta el docente dentro del aula, ¿sí? Y la perspectiva la va poniendo. Entonces, digo, la realidad es que a veces es difícil para mí generalizar. Sí, lo que podría decir es que, por ejemplo, hubo un avance muy, muy interesante en la perspectiva de la formación docente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Digo, con materias interesantes, con materias que responden a que de hecho se llaman, ¿sí?, pedagogías críticas, que incorporan autores de las pedagogías críticas, de la educación popular. Para mí, digo, hay como un avance interesante en esto. Después, cuánto se pone en juego o no, digamos, es como relativo en algún punto. Mira, justo me llega un mensaje que lo que está poniendo es que dice que, bueno, que en realidad hay que trabajar en los contenidos, ¿no? Porque si uno se queda solamente mencionando en algunas figuras, el mensaje me dice, mira, que si uno cita o trabaja textos de Bolívar, de Artigas, de San Martín, dice que son como muchas golondrinas que no hacen verano, ¿no? Y que lo firma esto Rubén, y me está diciendo que, bueno, que él cree que el tema es a trabajar los diseños curriculares en la formación docente. Pero bueno, vos acá me estás diciendo que en cierta medida es así, pero luego el profesor cierra la puerta del aula y ahí aparece otra cosa. A ver, y yo lo que digo, Carlos, es que
digo, a todos los contenidos, ¿sí? Digo, todos tenemos una construcción, la neguemos o no la neguemos, yo no la niego, por supuesto, digo, pero hay quienes la niegan, ¿sí? Todos tenemos una construcción subjetiva, ideológica, ¿sí? Digo, que por supuesto se pone en juego en cada aula, en cada clase. Y vuelvo con lo mismo, digo, por supuesto que hay contenidos que tienen que estar presentes, ¿sí? Y que hay contenidos que debemos garantizar que estén presentes, ¿sí? Por ejemplo, hoy digo, todavía tenemos como sociedad una deuda muy grande con la educación sexual integral, ¿sí? Por ejemplo, y es una ley, ¿sí? Sin embargo, las resistencias hacen que eso no se ponga tan en juego en las escuelas como debería ponerse o en todas las aulas. Digo, por eso digo, y hay contenidos y hay diseños curriculares de ESI, ¿sí? Para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el superior. Y sin embargo hoy seguimos poniéndolo en discusión, tratando de encontrar formas para que esto se despliegue de verdad. Y podemos, digo, hablar de, por ejemplo, digo, no nos podemos resignar a que en las escuelas no se trabaje la construcción de la memoria reciente. ¿Sí? Digo, claramente estos tienen que ser contenidos que transversalicen todas las áreas, todas las materias, todos los niveles. Recuerdo en 2015, si no me equivoco, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto con el Ministerio de Educación, hicieron una investigación sobre dónde fue que por primera vez te escuchaste hablar de la dictadura, ¿sí? A adolescentes. Que por primera vez escuchaste hablar de la dictadura en tu vida, digamos, ¿no? Si fue, digo, con tus amigos, si fue, había varias opciones, con tus amigos, en tu casa, en la escuela. Y yo ahora voy a decir un número que no recuerdo, pero era algo así tan exagerado como que el 75% de los adolescentes se habían enterado, ¿sí?, de la dictadura del 76 por la escuela. Digo, claramente tenemos que defender, ¿sí?, y tenemos que luchar y pelear para que haya contenidos que estén sí o sí presentes, ¿sí?, en los diseños curriculares. Digo, ahora, yo lo que quiero decir es que eso suceda no nos va a garantizar después, ¿sí?, los enfoques y las miradas sobre esos contenidos, que eso sí lo tenemos que... A ver, para mí hay debate, discusión y lucha ideológica con nuestros propios compañeros y con nuestras propias compañeras. Sí, igual está bueno esto que mencionas, porque en realidad es una lucha, es una victoria, ¿no? Porque desde que se logró que se tratara, ¿sí?, digamos, todos los años, el 24 de marzo, ¿no?, como el Día de la Memoria, que se instaló eso oficialmente, después en las escuelas, en todas las escuelas, es muy difícil que te escapes a no querer tratar esa fecha, ¿sí? Digamos, ahí tiene un peso importante lo que sería lo curricular, me parece, que está bajando algo que, bueno, de esto hay que hablarlo, esto no lo podemos negar. Y me parece que en el caso de la ESI se va camino a eso, ¿no? Digo, quizás venga un poco más lento, pero me parece que se va camino a eso. De esto hay que hablarlo, no lo podemos negar, tenemos que tratarlo. Sí, sin duda, y yo creo que, digo, hay cuestiones que no hay retorno, ¿sí? Digo, me parece que como sociedad hemos ganado batallas muy importantes, ¿sí? Digo, a pesar de todo lo que está enfrente. Digo, y creo que la ESI es una de ellas, ¿sí? Que todavía no está del todo ganada, pero como vos decís, estamos en camino. Y creo que justamente en estos días que tanto se discutió y se habló, yo estoy convencido y, por supuesto, digo, acepto
posiciones que no coincidan, sí, pero yo estoy convencido que nosotros como sociedad, el cuidado de la democracia es una batalla que hemos ganado, y que también se construye en las escuelas, ¿sí? Como vos decís, digo, y que también esto que haya una enorme cantidad de pibes, ¿sí? que conocen de la dictadura por la escuela, o que por primera vez se les habló de la dictadura por la escuela, es una batalla que hemos ganado todos como sociedad, ¿sí? Digamos, el conjunto y el colectivo de la sociedad, a través de estas cosas, digo, estamos construyendo una sociedad mejor, aunque nos digan permanentemente que no. Gustavo, Yo estoy convencido de eso. Bien, mira, acá te corro un poquito de ahí, y no vamos a hacer autobombo, pero bueno, sé que estás por presentar un libro que se llama Huellas de la Educación Popular en la Escuela Pública, ¿no? Es un trabajo que hiciste con otros compañeros. Digo, el título me sugiere, digo, Huellas de la Educación Popular, o sea que me dio la sensación como que había retazos de educación popular, ¿no?, en la escuela pública. Eso fue la primera imagen que me dio cuando me puse a pensar en el título del libro. Es interesante lo que decís. Y me cuesta ser sintético a veces, pero voy a tratar. Digo, la discusión sobre la educación popular y el sistema educativo es una discusión que se instala, ¿sí? Fuertemente con Freire en los 70, ¿sí? Digo, pero que para mí ya es una discusión perimida, ¿sí? Es una discusión que está saldada de alguna manera, pero que durante muchos años, ¿sí? Fueron debates álgidos, ¿sí? Es decir, si la escuela, ¿sí? Que pertenece a un sistema educativo, que pertenece a un Estado que, digo, está gobernado y conducido, y digo, si la escuela, si en ese ámbito, ¿sí? Se pueden dar prácticas o se pueden llevar adelante prácticas que tengan que ver con la educación popular, con la transformación de la realidad, con la lectura del mundo. Y yo creo profundamente que sí, digamos. Es más, la escuela es el espacio, ¿sí? Digo, para poder poner en práctica, educación popular, porque la educación popular es esa educación transformadora. ¿Y por qué decimos huellas? Porque no es que quedaron pasos, ¿sí? Sino que vamos caminando y vamos dejando marcas, ¿sí? Y que hay muchas marcas de la educación popular en la escuela pública, y que se siguen y se van a seguir construyendo esas marcas, ¿sí? De la educación popular en la escuela pública, en la medida que entendamos que la educación nos puede ayudar a transformar la realidad. Pasa por ahí, ¿sí? Pasa por ahí el título del libro. Pasa por decir, es en la escuela donde tiene que haber educación popular y donde hay educación popular. Bien, bien. Te hago otra pregunta. Digo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no?, y que nos afecta a todas, a todos, y particularmente a nosotros los docentes en la forma de nuestro trabajo cotidiano, ¿no?, que nos llevó a trabajar a la inmensa mayoría desde nuestras casas, a tener que acomodar esa planificación de contenidos que habíamos hecho a comienzo de año para adaptarlas al trabajo de lo virtual, ¿no?, de las nuevas plataformas, de las nuevas aplicaciones. Pensándolo eso con la escuela media, ¿no? Digo, son largas las discusiones, y hace tiempo que venimos discutiendo que la escuela media en la Argentina está como terminada, ¿no? Como que no da respuestas a las preguntas de nuestros adolescentes, ¿sí? Y encima, este año con el tema de la pandemia, es como que tuvimos que ayornar, ¿no?, la forma de trabajar y de acercarnos a los jóvenes. Y la población de la ciudad de Buenos Aires es muy heterogénea, vos lo sabés bien, digo, no es lo mismo trabajar con estudiantes de los barrios del centro de la ciudad, donde tienen sus computadoras o sus celulares y la conectividad relativamente garantizada, porque los servicios son muy malos, pero yo trabajo en una escuela
del Bajo Flores, y la verdad que la pandemia lo que ha hecho es ha profundizado aún más estas desigualdades, ¿sí? Si ya la escuela secundaria, el formato de escuela secundaria, la manera de acercarnos a los contenidos, la manera en que está inclusive parcelado el tiempo escolar, ya estaba en discusión, ahora, con esta nueva práctica, es mucho mayor la discusión que se abre. En concreto, no sé si estás pensando algo al respecto, por un lado, ¿qué análisis haces de estos 4 o 5 meses que estamos enseñando a través de pantallas? ¿Cómo lo ves? Si se está enseñando, si podemos pensar de que los estudiantes están aprendiendo, yo creo que sí, ¿no? Digamos, siempre estamos aprendiendo. Pero, ¿vos cómo lo estás viendo esto? A ver, es largo, ¿no? Pero también, pero por un lado, vos dijiste algo que me parece clarísimo. No es que se crearon nuevas desigualdades, se expusieron las que ya había, ¿sí? Brutalmente, descarnadamente quedaron expuestas las desigualdades preexistentes, ¿sí? Se visibilizaron. Por otro lado, digo, a ver, yo coincido con que en la escuela secundaria hay que entrarle de lleno y hacer un cambio profundo, en muchísimos aspectos, ¿sí? Digo, creo profundamente en la escuela como institución, digo, profundamente. No es que, como dicen algunos, digo, bueno, digo, hay que ir, porque hay toda una perspectiva hoy, ¿sí? Y que se sube por ahí también encima de esta cuestión de la pandemia, y que aprovecha el tema de las pantallas, ¿sí? Para promover toda una política educativa profundamente neoliberal que les hubiese venido al pelo al gobierno anterior, una pandemia así para instalar todos los negocios, ¿sí? De plataformas virtuales y de lo que ellos llaman homeschooling, ¿no? Digo, e ir desarticulando cada vez más la escuela. Yo creo que sí se aprende hoy, ¿sí? Y es más, yo te diría que para mí es muy difícil en la presencialidad, digo, medir cuánto aprendió un pibe o cuánto no aprendió, ¿sí? Mucho más difícil es a la distancia, ¿no? Pero yo voy con el supuesto de que sí se está aprendiendo, sí se están aprendiendo otras cosas de otros modos, con quienes pueden estar con algún tipo de vínculo con los docentes o con la institución. Y a mí me parece que eso es lo central hoy, ¿sí? Conservar el vínculo. Y no lo digo únicamente, ¿sí? No lo digo únicamente en los sectores populares, donde es más difícil llegar, donde a veces ni datos para el WhatsApp, ¿sí? Digo, ni hablemos de Zoom, de todas estas tecnologías, ni mensajito de WhatsApp, digo, a veces podemos. Sino que en realidad también, a ver, hay algo que es la construcción del vínculo en la escuela. Digo, yo tengo 2 hijos adolescentes que van a 2 escuelas públicas distintas de la ciudad de Buenos Aires, clase mediera las 2. Digo, y hablando con ellos, uno sabe que hay compañeros de ellos, digo, que decidieron ya no hacer más nada, ¿sí? Digo que este año ya fue, ya terminó, ¿para qué? Digo, y me parece que ahí, digo, por eso digo, y a lo mejor tienen el Zoom en la casa, y tienen la compu, y tienen, sí, digo, el servicio de Wi-Fi. Por eso digo que, sin desconocer las desigualdades, por supuesto, digo, hay algo de la construcción del vínculo que debemos repensar, ¿sí? Que debemos repensar, y es de cómo mantenernos, ¿sí? Unos a otros, contactados, enganchados, enlazados de alguna manera, digo, para que después pueda suceder algo de algún tipo de aprendizaje. Pero si no está ese vínculo,
nada se puede. Y yo me preocuparía mucho más por eso, que por si van a repetir, no van a repetir, si van a sacar, si van a probar con 6, con 7 el año que viene, este año, ¿sí? Yo me preocuparía mucho más por eso, estoy muy preocupado en la escuela secundaria. Ahora se está hablando fuertemente, ¿sí? De estos días y a partir de la noticia de hoy, de los protocolos y de cómo dividir a los pibes en las aulas, y si va a haber 10 pibes, 15, la mitad, 2 días, 3 días. Y a mí me preocupa mucho, lo digo sinceramente, digo, que cuando podamos retornar a las aulas, ni los directores, ni los maestros, ni los preceptores, ni nadie tenga que ver cómo organizan a los pibes para formar 3 grupos de 10. Digo, porque me preocupa que haya solo 10. ¿Sí? Digo, no sé si vamos a tener que pensar tanto cómo dividirlos, o si en realidad tenemos que empezar a pensar desde ahora cómo hacemos, ¿sí? Para que cuando estemos vayan. Claro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que no se nos caiga la cantidad que se nos están cayendo ya hoy? ¿No? Y eso lo estás viendo más allá del sector social al que pertenecen estos estudiantes. No es una cuestión de sectores medios, de los sectores populares, sino que hay otra cosa que está pasando en la subjetividad de nuestros jóvenes a partir de esto que estamos viviendo, que hacen que haya cierto desgano, cierto desapego hacia la escuela, hacia esa cotidianidad que los chicos tenían. Carlos, yo creo que la desigualdad siempre agrava todo. ¿Sí? Digo, vamos a poner como ese piso para la discusión. ¿Sí? La desigualdad, la falta de recursos materiales, la falta de un lugar amable para vivir, para estudiar, digo, bueno, todo lo que ya sabemos, la falta de laburo de los viejos, de las viejas, digo, todo eso lo agrava, ¿sí? Lo agrava y lo multiplica por 2, por 3 o por 20. Ahora, salvando ese piso, ¿sí? Salvando ese piso que para mí es indiscutible, digo, hay algo que tenemos que pensar, ¿sí? De cómo nos estamos vinculando y cómo construimos manera de vincularnos. Digo, porque estas subjetividades que vos decís, digo, la realidad es que esta pandemia, a ver, digo, nosotros adultos estamos angustiados, estamos, digo, podridos, aburridos, desganados, cansados, ponele todo lo que le quieras poner. Digo, ¿por qué los pibes no van a estar así? El otro día, y digo, no quiero digo, nada, personalizar, pero el otro día me llegaba un correo de un profe de uno de mis hijos que decía que en algunos Zoom lo veía desganado, ¿no? Y yo decía, ¿sabes que yo en todos los Zoom estoy desganado? ¿Sí? Digo, yo también estoy desganado y seguramente vos, profe, también estás desganado. Digo, ¿cómo hacemos para construir algo en este tiempo de desganos, ¿sí? Y de otros dolores que tenemos, porque digo, hoy está presente la muerte todo el tiempo, ¿sí? O está presente por la tele, o está presente por un familiar que se nos murió, o por un vecino, o porque, digo, está presente. Entonces, a ver, me parece que no es solo una cuestión de voluntades, ¿sí? Sino que tenemos que pensar y tenemos que trabajar fuerte, a ver, tenemos que demandar políticas, ¿sí? Que puedan sostener, que puedan hacer red en todo esto. Van 5 meses y van a ir 5 más, digo, mínimo. Convocar al encuentro y construir comunidad, todo el tiempo. Todo el tiempo. Convocar al encuentro con el otro, construir comunidad. A ver, todos los que estamos acá o que de última que estamos compartiendo este espacio, siempre pensamos que la salida es colectiva, ¿no? Claro. Digo, y me parece que ahí hay algo importante, digo, y que no pasa solo por un Zoom de matemáticas. Juntemos a los pibes para charlar entre los pibes,
en la escuela. Junto a los pibes para que tengan un espacio de recreo y que haya uno o dos adultos que puedan conducir un debate, digo, juntemos a los pibes para escuchar música juntos. Juntemos a los pibes, ¿no? Me parece que ahí hay algo que tenemos que trabajar. Bien, mira, te corro para otro lado. Sé que sos, bueno, profesor del profesorado Vientos del Pueblo, ¿no? Que ese es Pueblos de América. Que es el profesorado que se encuentra en la Villa 21-24. Exactamente. Bueno, me gustaría si podés contarle a los compañeros brevemente esa experiencia, porque es algo muy, muy importante. Tengo entendido, si no me equivoco, que es el único profesorado de maestros en una villa. Hay dos, ¿sí? Que yo conozca. Digo, empezó en la Villa 31 de Retiro con los compañeros y compañeras del Hormiguero, ¿sí? La agrupación militante. Empezó el Dorita Costa hace 5 años, creo, ¿sí? Y el Pueblo de América, en el que estoy trabajando, abrió el año pasado, ¿sí? Dentro de la Villa 21-24, abrió con una fuerte demanda, con mucha inscripción. A partir en realidad esto nace de una agrupación, de una organización social y política que se llama Decir es Poder, ¿sí? que trabajaban fuertemente haciendo, bueno, que muchos son profes, muchos y muchas son profes de la escuela secundaria, ¿sí? Ahí del barrio, y que empezaron a hacer campañas de alfabetización hace tiempo ya en la Villa 21-24, y bueno, y surgió esta posibilidad de armar un profesorado, y este profesorado se armó en convenio con la Sociedad Luz, no sé si conocen, la Sociedad Luz, sí. socialismo, De Barracas, la que está en Suárez, Barracas, Suárez y claro, Hornos, tal ¿no? cual, por ahí, sí. Y la Sociedad Luz tiene un profesorado, ¿sí? Y que es el profesorado Alfredo Palacios, y en convenio con ellos hubo un reconocimiento del Ministerio de Educación de la ciudad, solo un reconocimiento pedagógico, no de salarios ni de nada, digamos, ¿sí? Y bueno, y empezamos a funcionar en marzo del año pasado. Bien, entonces, con 2 turnos. En 2 años estaría saliendo la primera camada de egresados, la primera camada de maestras, profesoras y profesores vecinos de la Villa 21-24. Si todo va bien, tenemos esa alegría en 2 años, sí, tal cual. Con mucho esfuerzo y donaciones y bueno, y pelea, se consiguió hacer sobre un espacio aéreo de un club en el que funcionaba el profesorado hasta el año pasado, funcionaba en una salita de un club y con mucho esfuerzo se logró construir. Y ahora hay 4 aulas, oficinas, nada, la verdad que en 1 año y medio fue el laburo que hicieron los compañeros. Yo la verdad que, vivo muy lejos de ahí y voy casi solamente a dar clases y algunas reuniones, pero el trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras ahí es fantástico, fenomenal, y nada, y es muy lindo poder ver a los compañeros y las compañeras del barrio yendo a clase todos los días. Claro, los estudiantes, los estudiantes y las familias, digamos, del barrio, ¿tienen alguna incidencia en los contenidos que lleva adelante el profesorado? Digamos, ¿hay no sé, alguna problemática especial que el barrio plantea y que es tomada por el profesorado? Sí, porque de hecho hay algunas materias que se fueron construyendo en el diseño curricular, que con espacios de definición institucional, digamos, sí que tienen que ver con la escuela y la escuela y el contexto, que tiene que ver con lo sociocomunitario.
Así que ya el propio diseño curricular del profesorado tiene un espacio de horas para pensar justamente los vínculos entre el profesorado y lo barrial, digamos, lo comunitario. Es un profesorado de primaria y de jardín. Primaria. Bien. Primaria. Bien. Sí, sí. No sé, Gastón, si tenés algunas preguntas como para ir cerrando, porque ya estamos en una horita de charla. En el chat está Jorge López. No sé si, Jorge, querés hacer vos la pregunta. ¿Estás por ahí? Ahí está. Hay que abrir el micrófono, Gastón, ¿eh? Sí, están abiertos los micrófonos. Jorge López, te tengo así como tenemos varios Jorges, te identifico. No se te escucha. Ahí escribió la pregunta en el chat, pero quería por ahí, si quería. Ah, no la veo yo. Dice, la leo, a ver. ¿Qué la digo? Dice, ahí se escucha. ¿Se escucha? Jorge. Ahí está, Jorge. Gracias. No, más que una pregunta, me hicieron recordar una experiencia en la que un grupo de maestros de primaria, también lo hicimos en secundaria, se juntaron a contar qué cosas hubiera sido bueno reflexionar sobre su práctica. Una escuela, 35 maestros, promedio 15 años cada maestro de docente, y coincidíamos en que teníamos mínimo 2 cosas por año para decir, para haber reflexionado con los compañeros. 2 cosas por año, 35 maestros, 15 años, son 1050 eventos que dejamos pasar sin pensar, de nuestra propia experiencia. Entonces, me parece que el trabajo en grupo de los maestros es la clave, no sé cómo lo ven, y que recuperar las experiencias tiene una riqueza extraordinaria. Sí. Te escuché muy bajito, Jorge, pero digo, lo que pude escuchar es que rescatás el tema del trabajo colectivo, ¿no? Digo, y los docentes estamos como muy acostumbrados al trabajo más bien solitario. No porque lo decíamos o porque lo propongamos, sino porque es la matriz histórica de nuestra escuela y de nuestro sistema educativo. Y a medida que avanzás en los niveles, aún más, ¿sí? Aún más, digo, la secundaria todavía es muchísimo más solitario el trabajo, digo, y es una reivindicación, me parece, digo, y una pelea de los sindicatos históricas, digo, que creo que en algún momento algo va a tener que suceder para resolver. Hay en algún caso hoy, ¿sí? El tema del profesor por cargo en algunas provincias, en algunas jurisdicciones, no está del todo resuelto, no está del todo implementado, pero sin duda que, digo, cuando hablan de la calidad de la educación, ¿sí? La educación va a mejorar sin duda si tenemos la posibilidad de discutir, de debatir, de pensar juntos. Ahí no me cabe ninguna duda de eso. Ahí está una pregunta de Patricia. ¿Querés hacer la pregunta, Patricia? No, la pregunta era sobre las editoriales, que lo que observo, yo soy docente jubilada ya, me jubilé el año pasado de primaria, pero lo que es, para mí tendría que tomarse es que el propio Ministerio de Educación, a través de las universidades públicas, hacer sus propios libros y prescindir de las editoriales, de las grandes editoriales. Eso es muy importante, porque el maestro, vienen los vendedores, copan las paradas, las editoriales en las escuelas privadas, y bueno. Sí, Patricia, eso es un coincido, poco un desastre. Mucho de lo que tiene que ver con hacer efectivo el diseño curricular
¿sí? Se juega en los textos. Hay varias experiencias, ¿sí? Recuerdo porque era director de una escuela en Matanza, durante la gestión de Adriana Puigros como ministra de Educación de la provincia, como directora general de escuela, allá por 2006, 2007, la provincia hizo sus propios libros de texto para los niveles de todas las materias y mandó esos libros de texto gratuitamente a todas las escuelas. ¿Sí? Digo, está esa experiencia, una que recuerdo, por ejemplo, ¿no? Y otra que recuerdo porque de costado fui parte, es que los libros que se entregaban, los libros de texto, ¿sí? No los libros de literatura, sino los libros de texto que se entregaban a las escuelas durante el gobierno, ¿sí?, de 2003 a 2015, que se entregaron 90 millones de libros, esos libros primero pasaban por un riguroso, y lo conozco de cerca eso, una rigurosa lectura de los contenidos y y hasta de las imágenes y los gráficos, digo. De todos modos, es un tema a discutir y que toca muchísimos intereses, sin duda también. Ahí hay una pregunta de Inés Elías. ¿Querés hacer la voz, Inés? ¿Estás por ahí? Ahí está, sí. Ahí Bueno, me gustaría conocer la opinión de ustedes. Yo vivo en Puerto Madryn, en Chubut, pero bueno, me formé en La Plata, soy oriunda de La Plata. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo resultó para la educación en Argentina el traspaso a las provincias, ¿no? La cuestión de formación de docentes y demás. Si fue bueno, malo, pésimo, ¿cómo resultó, digamos? Mirá, o todo junto. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero que quiero es, tengo muchos amigos y muchas amigas en tu provincia, y quiero solidarizarme con todos y todas las docentes y empleados públicos de la provincia, ¿sí? Gracias. Porque sé que hace 4 o 5 meses algunos que todavía no cobran, ¿sí? Digo, sí. Conozco la situación y bueno, primero solidaridad con los y las docentes de Chubut. Y después, a ver, en función de tu pregunta, digo, se puede discutir bastante. Lo que no se puede discutir, sí, me parece, digo, se puede discutir en cuanto a cuestiones de autonomías provinciales y federalización, ¿sí? Ahora, lo que no se puede discutir es que en nombre del federalismo, ¿sí?, se transfirieron a las provincias sin recursos, ¿sí? Digo, ese creo que es el problema más grave. Después, si depende o no, podemos discutir toda la noche, ¿sí? Y hay cuestiones que tienen que ver con el asumirnos país federal que son interesantes, digo. Ahora, cuando vos se las tirás por la cabeza y no le das ningún recurso y le decís arreglate como pueda, pasa lo que pasa, ¿sí? Pasa que hay provincias ricas que pueden sostenerlo y que hay provincias que se las han denominado inviables, ¿sí? Digo, bueno, por lo menos esa es mi opinión respecto de este tema. Sí, es eso. Yo, lo mismo, ¿no? Digamos, en nombre del federalismo, que en principio la manera en que fue anunciado era algo positivo, porque cada provincia podía enriquecer sus contenidos a partir de las particularidades y que no todos se decidieran en un solo lugar, fueron abandonadas, ¿no? Es lo que decía Gustavo, ¿no? Digamos, no tenés los recursos económicos, no podés llevarla adelante por más buena la planificación que vos puedas hacer desde tu lugar. Sí, después, durante el gobierno kirchnerista, digo, ahí se logró construir
con otra ley, digamos, se logró construir un piso que es que ninguna provincia, ¿sí?, puede pagar salarios por debajo de ese piso establecido, digamos, ¿sí? Y si no puede, el Estado Nacional tiene que salir en auxilio y transferirle los recursos. Digo, pero bueno, eso también quedó después de lado, cuando se deja de lado la paritaria nacional durante el macrismo, digamos. Es un tema como muy complejo. Sí. Y algo más que quiero agregar, Gustavo, no sé cómo lo ves vos. También eso es lo que ocasionó lo que nos está pasando a nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos una ciudad de Buenos Aires que en general se desentiende del resto de las provincias, ¿sí? Y digamos, si esta ley lo que permitió es eso aún, ¿no? Digamos, acentuar aún más eso, ¿sí? Digamos, lo que se estaba discutiendo ahora, si se vuelve o no se vuelve a las clases, con qué protocolo. Vos fijate lo que está costando esta discusión, ¿no? Que digamos, hasta último momento, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad puerto, ¿sí?, se niega, ¿sí?, a aceptar lo que viene desde Nación. Sí, sí. ¿No? Y se basa en esta autonomía. Sí, sí. Sí, por otro lado, digo, el sistema educativo se gobierna a través de un Consejo Federal, digo, que es quien tiene también, digo, atribuciones para tomar decisiones, y es lo que de alguna manera, si funciona, garantiza la construcción de lo común y no fragmenta en 25 jurisdicciones o islas el sistema educativo argentino. Sí, tal cual. Ahí hay una pregunta de Pablo Cristian, así figura en el chat. A ver, Pablo, ¿querés efectuar la voz directamente? Bueno, buenas noches. Los felicito por la charla, muy interesante, muy buena. Y aprovechando, bueno, es una consulta para ambos, aprovechando que fue citado de forma recurrente por ambos la mirada de Freire, me gustaría conocer cuál es el rol del docente en esta época tan particular que estamos sobrepasando en época de pandemia, según los preceptos de Freire, ¿no? Sí, por un lado, Freire no pensó una educación mediatizada por las pantallas, ¿no? Lo que sí es para destacar siempre y llevar a la práctica es esto que Freire apelaba, es al diálogo continuo con ese otro. Primero, reconocer que ese otro siempre tiene algo de conocimiento que es distinto al nuestro y que tenemos que apostar a un diálogo, ¿sí?, para poder construir un conocimiento nuevo. A mí me lleva a pensar un poco lo que decía Gustavo hace un rato, ¿no? Que lo que ha traído esta pandemia en muchos jóvenes, no solamente en los adolescentes, sino también en los niños de primaria, a mí me ha pasado con casos de chicos de primaria, cierta bulla o cierta cuestión de no poder conectar o pegarse hacia no seguir las clases, inclusive a poder vincularse con sus compañeros. Entonces, apelar al diálogo, apelar hacia otro, ¿sí?, y reconocer en ese otro a alguien que sabe, ¿sí?, alguien que digamos que tiene toda una inteligencia intelectual, una inteligencia emocional también, apelar a ese otro para poder convocarlo a construir algo nuevo. Y siempre es en comunidad, siempre la construcción es entre todos, ¿sí? No es que es entre uno o dos, no, es comunitario. La práctica de la educación es comunitaria. Yo coincido en todo lo que vos decís, Carlos, y agrego una cita que recuerdo de Freire para afirmar lo que vos dijiste, que coincido en todo, ¿no? Y es en Cartas a quien pretende enseñar, en una de las cartas Freire dice, ojo, no es hablarles a ellos, ¿sí?, sino es hablar con ellos. Y creo que pasa por ahí, ¿sí? Y hoy la pandemia también, no es hablarle por Zoom a los que estén del otro lado, es tratar de construir un vínculo con los que están del otro lado, ¿sí? Nada, me venía esa cita a partir de lo que vos decías. Hay una pregunta de Pablo. Ahí, Pablo, ¿estás escuchando? Sí, acá estoy. Bueno, sí, la pregunta viene medio en la línea de lo que venían hablando acá los compañeros. Antes que nada, buenas tardes a todos.
Yo les preguntaba qué papel consideran que debe adoptar la escuela hoy en la enseñanza acerca de la pandemia. O sea, ¿cómo se enseña, más allá de los medios virtuales, cómo se enseña sobre la pandemia, acerca de la pandemia en estos tiempos de sobreinformación y todas estas cosas, ¿no? Buena pregunta, Pablo. A ver, yo lo que creo es que, a ver, es una experiencia que nos atraviesa tanto, que nos conmociona tanto, ¿sí? Que nos conmueve de tal manera, digo, en torno a que modifica tanto nuestra vida, que no podemos, ¿sí? No podemos no generar espacios de pensamiento con los pibes, con las pibas, si no es que partimos de esta propia experiencia. Digamos, la escuela nos tiene que ayudar a comprender lo que nos pasa, aunque ni los adultos lo comprendamos, ¿sí? Pero a construir lo que nos pasa entre todos. Digo, porque no podemos estar viviendo esto que estamos viviendo y no hablar de esto que estamos viviendo, ¿sí? No tratar de entenderlo. Y si la escuela no nos ayuda a entender el mundo, ¿para qué está la escuela? Entonces me parece que justamente digo, si algo tenemos que hacer es hablar y discutir y pensar la pandemia, ¿sí? Pero no la pandemia en la curva, si baja, si sube, digo, que también puede ser un contenido. Pero lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos sucede, cómo nos afecta, cómo nos cruza, qué efectos tiene en nuestra vida cotidiana, en la vida de mi viejo, en la vida de mi vieja, ¿sí? En el laburo, en el barrio, bueno, eso. Sí, yo para agregar solamente ejemplos, ¿no? En la escuela media que yo trabajo a la tarde, cada 15 días, cuando se hacen las entregas de los bolsos de alimentos, también nos acercamos a llevar las fotocopias de los trabajos prácticos de aquellos chicos que no tienen conectividad. Pero no solamente es acercarnos a encontrarnos a repartir estos trabajos prácticos, sino es hablar, a preguntar cómo están las familias, ¿sí? Hay mucha necesidad de contar cómo se está atravesando este momento, ¿sí? Entonces, una parte importante del tiempo que compartimos es contarnos cómo estamos, cómo se está pasando este tiempo, qué cosas están faltando, cómo desde la escuela se puede colaborar con aquello que a la familia está faltando, cómo determinada familia puede acercarle a otra familia algo que está necesitando, ¿sí? Como para poder atravesar lo mejor posible este momento. Ahí había una pregunta de Adriana Ortiz. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, Buenas Adriana. tardes, muchas gracias por permitirme estar acá. Yo fui anotando algunas cositas. Primero voy a hacer solo unas referencias mías y después voy a plantear lo que quería plantear. Cuando Gustavo dice que Sarmiento, el gran propulsor de la ley 1420, apostó a la educación y a su universalización, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien preguntó, ¿Sarmiento el que mató indios? Y alguien le respondió, no mató indios, estaba muy ocupado matando gauchos. Me parece que esas cosas hay que decirlas concretamente. ¿Por qué yo digo esto? Y empecé por ahí. Porque si la educación no tiene un norte, saber por qué educamos, me parece que no tiene ningún sentido nada dentro del sistema de educación. Yo creo que hoy, creo yo, ¿no? Puedo estar equivocada, que educar hoy, ¿para qué educamos hoy? Es para formar ciudadanos críticos, participativos y responsables, cuya responsabilidad no solo sea ir a emitir un voto, sino sostenerlo en el tiempo, exigiéndole a las autoridades que cumplan con ese contrato
que fue preelectoral, que colaboren en la gobernanza, que no sean ya solamente sujetos pasivos de voto, sino también activos en esa gobernanza, ¿no? Y para eso, creo yo, el proyecto educativo debe ser el hijo primogénito de un proyecto político. Si no hay un proyecto político emancipador, nunca vamos a tener una escuela emancipadora. No es solo el contenido, trasciende, hay que democratizar a la escuela. Porque si yo pretendo un sujeto crítico, activo y participativo que ayude en la gobernanza, ¿cómo va a hacerlo si en la escuela no le enseñamos a través de los hechos cómo se hace la democracia? La democratización de las prácticas docentes, la democratización de la gestión docente, de la gestión institucional y de la gestión curricular, en donde la comunidad educativa participe en la formación de los currículos. Porque vamos a suponer que tengan un problema en esa localidad, en esa ciudad, en ese barrio, y necesitan conocimientos para solucionarlo. Para solucionar ese problema, todas las áreas del conocimiento van a estar convocadas y van a exigir una cuota de su sapiencia para poder solucionarlo. Y me parece que de ahí logramos conocimientos significativos. Eso por un lado. Cuando la compañera dice lo de las editoriales, coincido plenamente, porque si nosotros no revisamos nuestra historia verdadera, nuestra historia desde el adentro, desde el sur, si no estudiamos nuestra geografía, nuestras problemáticas, nuestra falta de soberanía por un grupo político portuario, digamos, o asociado al imperialismo, eso también tiene que ser conocimiento de las escuelas. Por eso digo que el proyecto educativo tiene que ser hijo de un proyecto político. Freire dijo que también sostenía que la igualdad en las escuelas como punto de partida. Y yo creo que hoy, igualdad como punto de partida de Freire en esta pandemia, que muchos preguntaron, puede ser el decreto de Alberto de declarar un servicio esencial el Internet y el acceso al Internet y las tecnologías, porque es la única manera que hoy tienen los chicos de aprender. No tenemos otro en este momento. Y si no tenés eso, ¿cómo aprendés? ¿Qué igualdad tenés como punto de partida para el acceso al conocimiento? Y eso es algo que también debe debatirse en las aulas. Vuelvo a la pandemia. Enseñar la incidencia de los estados en la situación actual, que es mucho más importante que el mercado, ¿no? Porque el mercado nos dejó librados a la buena suerte y nos quería mandar a trabajar aunque te contagies. El cambio de paradigma que esto significa, los valores que tenemos que tener involucrados en ese cambio de paradigma, porque si no la sociedad humana no tendría salida como sociedad. Me parece que los pibes necesitan saber que hay otras maneras de hacer escuela, otras maneras de hacer las prácticas docentes, la coherencia entre el decir y el hacer, valores, antivalores, como dijo Gustavo, formas de leer la realidad, el mundo, la historia, todo eso es lo que la escuela. Y después, vuelvo a insistir con el proyecto, si ustedes no creen que el proyecto pedagógico debe ser hijo de un proyecto político, sí, tener un instituto de formación docentes con esa mirada. Porque si no, yo he visto docentes que han enseñado justamente la teoría de los dos demonios, que enseñan que el Estado tenía razón, que esto eran todos guerrilleros, que me parece que es más allá que lo que el docente pueda hacer solo, sino que debe formar parte de un sistema que tiene un proyecto de emancipación. Perdonen que me haya extendido. No sé si tienen alguna reflexión, compañeros, al respecto. Sí, coincido en gran medida, Adriana, lo que estás diciendo. Yo agregaría que también el perfil de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, tiene que ser solidarios y activos, solidarios y activos. Y pensar en esto, ¿no? De que
en esta práctica que Freire decía, bueno, la educación tiene que saber, tiene que poder lograr transformar aquel lugar de objeto en sujeto. Y es una práctica en diálogo, es una práctica con el otro al que hay que convocar continuamente, ¿sí? Para transformarlo en sujeto de la historia, un sujeto que logre transformar esa historia. Me parece que es por ahí. Perdón, Carlos, lo que yo hago hincapié, si ustedes no creen que no vamos a tener una pedagogía emancipatoria en tanto y en cuanto no haya un proyecto político que la sustente. Sí, coincido. Porque no puede haber esfuerzos individuales, tiene que ser un sistema de cosas que atraviese todo, que sea transversal a todo en educación, para que esto sea posible. Y abarca la pandemia, las editoriales, como dijo la compañera, todo lo que dijo Gustavo antes, la educación como punto de partida y no como punto de llegada, saber quién es quién en nuestra historia, quiénes son nuestros enemigos, porque realmente son enemigos de la patria, y que sepan que Sarmiento mataba gauchos, porque una cosa es insertarnos en el mundo desde nuestras singularidades, desde nuestra identidad, y otra que te anulen tu identidad histórica. Sí, yo coincido con eso, ¿eh? Yo, Creo que compañero, me debemos estoy tirando... pedir eso, una educación emancipatoria, pero que se desglose de un proyecto político. ¿Sí? Compañero, se me puede cortar porque estoy casi sin batería en el celular y estoy viéndolo por el celu. Así que en cualquier momento se corta, me queda 2%. Bueno. Yo no hablo más. No, pero no lo digo por vos, lo digo en serio, digo, me saltó recién el rojo de que me queda el 2%. Bueno, ahí Martín, hay una pregunta de Martín Felice, o Felice. Hola, Martín Felice, de Zona Sur, de Lanús, cambio de Escalada. Bueno, celebrar este encuentro, compañeros y compañeras, destacar el rol de los sindicatos, la respuesta que han dado, pedagógicamente, digo, además que también en las condiciones de la defensa de nuestros derechos y la transmisión de derechos para América Latina a través del IDEAL, por ejemplo, de las condiciones al regreso a las escuelas. Sí, también, la verdad que yo me encontré, no quiero ser autorreferencial, pero me he encontrado con experiencias, aprendí porque propios estudiantes dijeron, bueno, hagamos una olla popular, y salimos y empezamos a pedir donaciones. Acá gobierna Grindetti, así que sabrán que la situación no es fácil, y la verdad que es un aprendizaje, y eso es importante, porque damos presencia adentro con la entrega de bolsones de comida, el territorio, y el territorio es algo que lo tenemos que seguir haciendo, porque si no queda en la palabra, y ahí es donde respondemos ante esos dos grandes opositores extremos que tienen el frente de todos, con la presencia. Eso como un balance. Y yo quería preguntarle principalmente a Gustavo, hasta dónde con el frente de todos podemos llegar. Uno entra a la página de CETERA y ve un sinfín de recursos. O sea, la compañera decía, bueno, no nos dan materiales, pero uno ingresa a la plataforma de CETERA y encuentra un sinfín de recursos, materiales pedagógicos, que obviamente que luego se tienen que construir en el proceso si el estudiante, la estudiante tiene las condiciones, los insumos, ¿no? Pero, digo, ¿hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, uno ve todos los encuentros que ha realizado Miguel Ángel Dualde, o compañeros que tranquilamente podrían estar hoy en las decisiones importantes respecto a lo pedagógico, que me parece que ahí es donde nos sentimos un poco defraudados, no defraudados, pero como que, por lo menos esa es mi sensación. Gustavo, ¿qué te parece? Sí, yo pertenezco, digo, a ver, trabajo en SUTEBA Central, ¿sí? En la Secretaría parte del equipo de la Secretaría de Cultura y Educación de SUTEBA. Yo creo que hay mucha producción pedagógica desde las organizaciones sindicales, ¿sí? De hecho, este libro que hablaba Carlos es fruto de un trabajo del SUTEBA. Digo, también entiendo que tenemos lugares y posiciones distintas, digo, ¿sí? Desempeñamos roles distintos,
¿sí? En torno a la representación sindical, ¿sí? O la gestión de gobierno. Digo, de todos modos, creo que en la gestión de gobierno conozco muchos compañeros y compañeras que es muy interesante que estén hoy tomando decisiones, ¿sí? Después podemos discutir otras cosas, pero digo, en general conozco muchos y muchas que es interesante que estén hoy tomando decisiones. Creo que es una pena que no continúe Adriana Puigros, digo, y nada, me parece que son dos caminos que hay que trabajar. Una, la gestión ejecutiva, ¿sí? El gobierno, que es un gobierno al que personalmente acompaño, digamos, y otra, la producción pedagógica desde los trabajadores, ¿sí? Que, con las representaciones sindicales y gremiales. No me puedo desmutear. Bueno, ahí, Marta, estás como anotada para hacer la pregunta, si te parece. Marta la Chata Álvarez. Sí. Hola gente, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente acá con los compañeros de la revista. Un gusto, Gustavo. Conozco el profesorado, estuve el de la Villa 21, digo. Conozco sus inicios, también asistí un par de veces a Decir es Poder. Conocí a Néstor, el gran inspirador, ¿no? Y del proyecto. Bueno, mucha gente de ahí es amiga, que sigue trabajando en el tema, y sabés que cuando se inició el tema del proyecto, yo estudié, como algunos que estamos acá, estudiamos en terciarios de la ciudad de Buenos Aires, nosotros de la Alicia Moró de Justo, con Carlitos y otros que por ahí andan, y se creó cierta tensión en ese momento cuando se anunció la creación del profesorado, porque justo se estaba hablando de la Unicaba, ¿viste? Y se creó una tensión con la apertura del profesorado, que después obviamente se subsanó, pero quería comentar esto, que hubo cierta tensión, porque decía, ¿cómo abren un profesorado en una villa y están cerrando los profesorados públicos de la ciudad de Buenos Aires con el intento de esta Unicaba, que parece que hoy por hoy ya viene como un hecho? No sé si están un poco al tanto de eso. Bueno, eso te quería comentar. Trabajé un poco también en alfabetización cuando era muy chica, pero hice algo de alfabetización popular en los barrios populares de Neuquén y General Roca, yo soy del sur. Y también ahí aprendimos muchísimo de esto, de escuchar al otro, democratizar los contenidos, pero sobre todo a mí me parece esto de los saberes, que por ahí en la educación popular, y yo lo pongo en práctica, aunque estudié después en un profesorado y nunca vi educación popular, ¿no? Descantado eso, nunca me dieron nada de eso en mi formación docente. Pero digo, como lo traía y uno se va haciendo en la vida un herrementero, ¿no? Y después va sacando cosas. Yo también estudié comunicación y eso también toma parte de mi herrementero, y entonces voy sacando cositas. Y por supuesto que los contenidos aprendidos, que eran aprendizajes más bien, ¿cómo decirlo?, como casi autodidacta, militantes, porque lo hacíamos nosotros, de motus propio, ir a las villas a enseñar y qué sé yo, eso no se me olvidó jamás, y de hecho me ha servido mucho para las escuelas donde yo trabajo. No quiero desmerecer los contenidos del terciario, pero creo que me han servido mucho más los de alfabetización y educación popular para el contexto, dado que la educación es eso, es práctica en contexto. A mí me ha servido mucho más eso para mi práctica diaria, digamos. Yo trabajo como Carlitos también en las escuelas del sur, en las escuelas de Barracas, La Boca, también trabajé en la 3 del 19 donde está Carlitos. Entonces, por lo tanto, uno se va armando un herrementero, como decía, y se va con eso al aula todos los días, y es una práctica en contexto, decía, y también no hay, no hay recetas. No hay recetas, nosotros podemos tener alguna idea, y por supuesto tenemos que tener
una formación clara y saber para quién estamos trabajando. Claramente, si nosotros nos quedamos trabajando en un barrio como La Boca, Barracas, en la Villa 21, yo creo que claramente tenemos la opción de movernos a otras escuelas y todos los años elegimos quedarnos a trabajar ahí. Ese es mi caso. Sé para quién trabajo, sé por qué quiero estar ahí y quiénes son mis destinatarios, ¿no? Lo quiero hacerlo. Marta, te interrumpo un minuto porque no... Te quedas sin batería, me olvidé. ¿Se quedó? Estás muteado. El micrófono. Se muteó. Sí. Gustavo, desmuteate. El micrófono, Gustavo, tenés apagado. ¿Ahora? No, que les decía que, perdón Marta, pero se me va a caer la comunicación y no sé si lo voy a poder volver a enganchar porque se me apaga el celu. Entonces, por un lado, Carlos y todos los compañeros y compañeras del centro, nada, un gustazo haber compartido esto. No quería que se me apague sin saludarlos y agradecerles el espacio. Mientras sigo escuchando, pero no quería que pase eso. Dale, Perfecto. Gracias a vos. Gracias, muchas gracias, Gustavo, un gusto. Voy cerrando, Carlitos, así no me retás después. No, mentira. Voy cerrando. No, quería contarle esto porque viste que no es al pedo los caminos que uno anda por la vida, ¿no? Como vas encontrando gente que vamos caminando como los mismos caminos. Por eso me sentí en la necesidad de decirle a Gustavo que yo camino la Villa 2124, que conozco a Mariela, bueno, y a la gente que está en el inicio del profesorado, bueno, y eso quería contar. Pero además me interesó algo en particular, y acá sí quiero ir al punto y no dar tanta vuelta y ponerme anecdótica, digo. Quería hablar de algo que hizo referencia a Gustavo, que es mi tema en realidad, y es en lo que trabajo últimamente, dentro de tantas otras cosas, pero que es la ESI y bueno, y justamente la formación de género, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta nueva forma de ver las cosas y este cimbronazo que ha dado esta ola feminista, esta cuarta ola feminista, ¿no? Y él hablaba de que, bueno, de que también todavía faltaba, pero que se notaba un cambio en este sentido. Bueno, no es gratis. Yo creo que como todo cambio, y si nosotros queremos también empoderarnos no solo como feministas, que yo creo que es crucial, pero si es feminismo popular, como siempre digo, mejor, tenemos que aprender también del feminismo, ¿no? Y nos tenemos que empoderar y empezar a deconstruir cosas también, para empezar a crear nuevos contenidos, nuevos conceptos, nuevas formas de enseñar, empezar a deconstruir básicamente, y coincido con la compañera Adriana Ortiz, que en este sentido sí, hay que plantarse y hay que plantarse desde un posicionamiento político y decir, no, ¿por qué tenemos que enseñar estos contenidos? ¿Por qué tenemos que volver a repetir? ¿Por qué si a mí nunca me enseñaron Freire en mi formación docente? ¿Por qué no exigirlo? ¿Por qué no exigir esta formación? ¿Por qué los contenidos no son los contenidos previos, son los contenidos válidos y significativos, son los que baja el gobierno o los consejos de educación, y no vienen de las comunidades? ¿Por qué si a un pibe de la villa un conocimiento significativo puede ser, por ejemplo, no sé cómo arreglar algo, más que ponerse a pensar no sé, en el proceso de formación del Estado, no sé, no quiero chicanear a la historia, pero quiero decir, no sé, por dar un ejemplo, hay conocimientos y saberes que ellos también traen y necesitan, que por ahí, como no está democratizado el tema en las escuelas, todo el tiempo bajamos. Pero nunca decimos, che, y a ver, ¿y a vos qué querés saber? Y este es el momento, yo creo, que si se cayó todo ahora, y si estamos pasando por esta gran crisis, y la escuela perdió sentido hace rato, y ahora es otro cimbronazo con esta pandemia, yo creo que de verdad nos tenemos que empezar a preguntar, pero no solo nosotros, a preguntarle a los pibes, che, ¿qué carajo quieren ustedes? A ver, pongámonos a pensar, no te interesa la escuela, a ver, ¿y qué querés que hagamos? A ver, ¿qué tipo de escuela querés? Pero
Digo, pero en serio, digo, aprovechar esos espacios para mantener las redes, la comunicación, esto que hablaban Gustavo también, tan necesario el vínculo, mantener el vínculo, pero hablar desde ahí, y honestamente, digo, y bajarnos del pedestal de que siempre tenemos que estar en el papel de enseñar y bajar línea y esto, ¿no? Democratizar el conocimiento también es posicional, y también requiere de esa actitud un poco más humilde y horizontal, y dejar de pensar que nosotros tenemos los saberes o las cosas preconcebidas, y que le tenemos que decir todo el tiempo a los pibes lo que tienen que hacer y pensar, y cómo lo tienen que hacer. Me parece que en este momento los pibes nos pueden enseñar un montón, pero un montonazo, si nos animamos a bajarnos un poco y a escuchar, y a pedir, y a exigir que hablen, hasta exigirles si es necesario, pero hacerlo. Eso. Perdón que me extendí también, me fui al carajo, pero bueno, eso. Bueno, a Gustavo creo que lo perdimos a esta altura. Sí. Si tenés alguna reflexión, porque hay otras preguntas también. Estoy de acuerdo con lo que dice Marta, digamos, acá en general me parece que son todos docentes, es una enorme mayoría, y estamos pensando más o menos en la misma dirección. Lo único que veo respecto a la escuela secundaria, que creo que sí, que las escuelas tienen que estar acompañadas y discutir los contenidos con las comunidades, porque por supuesto cada comunidad tiene necesidades que son muy, muy lógicas y locales, ¿no? En donde las escuelas podrían dar alguna respuesta. El riesgo siempre es estigmatizar, en el sentido de que, digamos, bueno, siempre se tiende a pensar que en determinadas zonas tiene que haber colegios industriales o colegios manuales, ¿no? Como si el trabajo intelectual solamente lo podría llevar adelante sectores medios o sectores más acomodados. Eso me parece que es un riesgo que siempre está. La escuela tiene que integrar a todos, a todas, y trabajar para que todos podamos desarrollar todas nuestras potencialidades. Por supuesto que siempre está bueno discutir esto con las comunidades. Bien, ahí Aurelio Argañaras, tenías una pregunta, Aurelio. No, yo quería preguntar si a los compañeros que están en el tema, si podemos considerar que los docentes tienen una formación que los habilite para hablar con los chicos de la pandemia. Lo pregunto desde el desconocimiento, no hay una afirmación implícita que los descalifique para esa tarea, pero me parece por lo menos importante plantear la duda. Está bárbaro, Aurelio. Mira, nosotros, te cuento lo que es en la práctica, lo que sucedió, lo que sucede. Cuando se decide pasar digamos, a trabajar desde las casas, ¿no? Se suspende la presencialidad en la escuela. En todas las escuelas recibimos información bajada por Educación, por la Secretaría de Educación, tanto de Ciudad como por el Ministerio, ¿sí? De qué manera teníamos que abordar el tema de la pandemia. Tanto en contenidos más relacionados con lo biológico, si querés, ¿sí? Y después de la manera de cómo trabajarlo con los chicos, siempre haciendo hincapié en lo vincular, ¿sí? Y por supuesto sabiendo de que era algo nuevo que nos estaba atravesando a todas y a todos. Eso por un lado. Y en el caso de algunas escuelas en particular, sabemos que hubo profesores, los departamentos de biología, que hicieron como trabajos más específicos del tema, para informarnos a nosotros, al resto de los docentes. Yo doy literatura, doy historia, no estoy tan empapado de los detalles de la pandemia o de cómo procede este virus. Y hubo trabajos de grupos de profesores primero para distribuir esa información entre los docentes y luego ver cómo se bajaba eso hacia las familias. Bien, bien. Muy bien. Hay unas preguntas o algunas intervenciones en Facebook, que si les parece las leo así como para tener... bueno, estaban hablando de la reconstrucción de los vínculos en el momento de la pandemia, entonces Gabriela Galarza dice, bueno, comenta el vínculo tan necesario para sostener en estos tiempos. Y después Débora Sanguinetti dice, pero no se trata solo del vínculo del docente con los estudiantes, sino también de cómo generar vínculos entre ellos. Chicos que arrancaron primer año y no se conocen. Es un desafío tremendo. Me pregunto cómo incentivar esa construcción. No sé si hay algo...
Yo concretamente tengo, a la tarde soy profesor y tutor de primeros años, y es así. Nosotros a los 15 días del trabajo presencial tuvimos que pasar a trabajar de manera virtual, y en las escuelas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, digamos de los barrios populares, nunca la matrícula se termina de completar hasta fines de abril. Entonces yo ahora en la actualidad estoy trabajando de manera virtual con estudiantes que no conozco de manera presencial. ¿Sí? Yo tengo cursos en donde la mitad de los chicos los conocí a través de un llamado telefónico, del WhatsApp, y de vez en cuando, con muchísima suerte, a través de una charla en Zoom. ¿Sí? Aprovechamos, por supuesto, los días que hacemos las entregas de los bolsones de comida para ver si se acercan a la escuela, porque en general van los adultos teniendo muchos recaudos y se hace de una manera cuidando mucho las distancias, pero cuando se acercan a buscar las fotocopias, ahí sigo conociendo estudiantes, ya estamos a fines de agosto. Bien. Y después hay una pregunta de Gustavo Santa Cruz que dice, ¿no crees que hay diferencias en la forma de encarar un programa de estudio entre los colegios públicos y privados? Y dentro de esto, los colegios religiosos, temas como la educación sexual, dictaduras militares, gobiernos neoliberales, etcétera, etcétera. ¿Realmente crees que tanto en el ámbito público como en el privado hay voluntad por incluirlos en sus programas? ¿Hasta qué punto hay una obligatoriedad para que las escuelas no se aparten de estos temas? Bueno, es así, digamos, el sistema es muy heterogéneo al respecto. Si bien es verdad que hay una serie de contenidos curriculares que tienen que ser abarcados tanto por escuelas públicas como privadas, las escuelas privadas pueden hacer recortes, ¿sí? Nosotros, como docentes, tenemos la posibilidad de recortar de los contenidos cuáles son los que vamos a aplicar. Y en general, en determinadas escuelas privadas, bueno, sabemos qué recortes hacen y por dónde lo encaran. El tema de la educación sexual integral es muy amplio también, es muy amplio. Entonces vos podés desarrollar una serie de contenidos vinculados a la enseñanza de valores, ¿sí? Y podés obviar otros temas. Digamos, a ver, podés enseñar educación sexual integral y no hablar del aborto, concretamente. Eso se puede llegar a hacer. Te dibujás la manera de hacerlo. ¿Está mal? Sí, claro que está mal. Pero la escuela puede decir, bueno, nosotros los contenidos lo dimos de esta manera porque la comunidad a la cual nosotros nos trabajamos, nos dedicamos, quiere que este tema se dé de esta forma. Para mí es como dijo Adriana hace un rato, ¿no? Digamos, en realidad el proyecto pedagógico tiene que nacer de un proyecto político. Y me parece que es eso lo que estamos discutiendo en nuestro país. Nosotros estamos discutiendo prácticamente desde 1810 qué tipo de país queremos. Y por lo tanto, la discusión sobre el proyecto pedagógico también está. La tenemos que seguir dando, no está ganado eso. Bien, bien. Hay una intervención más de Rubén Burlot, que dice, en la década del 90, antes de la ley federal de 1993, se implementó una transformación curricular en Entre Ríos y se apoyaba en textos del área sociales, que fue muy interesante por la amplitud de visiones que permitía la regionalización de contenidos. Bueno, esto respecto cuando estaban hablando sobre el tema del traspaso a la órbita de las provincias de las escuelas. Bueno, no tengo mucho más. Está ahí una respuesta que Adriana le da a Aurelio sobre el tema de lo que él estaba preguntando en el chat. Pero bueno, no sé, Carlos, dale vos el cierre, invita a la revista y todo lo que va. Bueno, agradecerles a todas y a todos poder encontrarnos acá. La verdad que me parece que la charla estuvo muy buena. Estoy y los compañeros que hacemos la revista estamos muy contentos. La revista Sustantivo Colectivo ya estamos preparando el 3er número y bueno, y está abierta la participación de todas y de todos, ¿sí? Así que bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo prestado para esta conversación. Buenísimo, bueno, hasta luego y nos vemos en próximos encuentros. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. No.